empezó cuando alguien introdujo el reloj dentro de mi celular. Luego fue la calculadora. Alguien introdujo la música. Eso fue cool. Algo mejor fue la cámara. Cuando pensé que nada más podía sorprenderme, Caipe Pastaza introduce el dinero en mi celular. Ahora pagar y cobrar es más fácil con Caipe Pastaza Online. Todo empezó Amigos y amigas, ¿qué tal? Un saludo cordial en la entrevista del día, acá en Exprésate Morona Santiago, su primer informativo digital. Un gusto acompañarles en este segmento con nuestros dos invitados que están con nosotros y precisamente vamos a dar la bienvenida. Atención amigos, nos acompaña Ronald Escalante. Él es autor de este libro, de esta obra que va a ser presentada al público la tarde de hoy. El libro, la obra se titula Detrás de esa lápida se esconde el mar. Nos acompaña también el editor de esta obra, Alexander Ávila. Bueno, vamos a hablar de cultura. Demos la bienvenida al autor y luego nos quedaremos con Alexander. Bienvenido, Ronald. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a Exprésate Morona por la apertura y la oportunidad de estar aquí para conversar un poco acerca de esta obra que se presenta hoy. Claro que sí. Saludos también a Alexander Ávila. Un gusto a los tiempos de estar aquí por Macas, esta ciudad tan linda y que me ha dado tanto, ¿no? Agradecido también con el espacio que siempre está presto para hacer plataforma para quienes nos dedicamos a actividades culturales. Claro que sí. Bueno, como usted, Alexander, es el editor de este libro que va a ser presentado la tarde de hoy en la Casa de la Cultura, denos algunos pormenores de esta obra, por favor. Bueno, pues con Ronald hablamos casi a finales del año anterior. Él ya conocía mi proyecto editorial, que ciertamente busca publicar autores de la región de Morona Santiago y de la región suroriental del país, ¿no? O sea, el proyecto surge con la necesidad de tener una plataforma editorial y de publicaciones acá, porque realmente el único entidad que ha hecho libros aquí ha sido la Casa de la Cultura, ¿no? Ya. Pero no ha existido un sello que produzca libros. Entonces ahí, ante esta carencia, esta debilidad, surge el proyecto, ¿no? Hablamos con Ronald y bueno, pues realmente un trabajo bonito, porque es el primer libro de ficción que producimos, porque anteriormente hemos producido tanto poesía y periodismo, una obra de Lauro Samaniego. Entonces vamos aumentando nuestro catálogo y surge este libro de Ronald, ¿no? Que es un libro de cuentos, de relatos. Entonces era la oportunidad precisa para tener un libro de esta firma con nuestra editorial. Claro, vamos alternando y hablamos en este momento con Ronald Escalante. ¿Por qué el nombre? Este nombre es muy persuasivo. Detrás de esa lápida se esconde el mar.
Bueno, en primera instancia como una especie de referencia a la condición misma del ser humano, ¿no? De tener que representar ante la sociedad, en diversas circunstancias, pues múltiples roles, ¿no? Todos nos ponemos la máscara en ocasiones del neurótico, en ocasiones del psicópata, en ocasiones del hombre sensible y empático, ¿no? Pero detrás del mojigato. Y detrás de cada individuo creo que se oculta toda una serie de situaciones bastante complejas, ¿no? Que se entrelazan allí y que hacen que muchas veces nosotros vivamos como un poco ahogándonos, ¿no? en un océano amplio, ¿no? Estamos como muchas veces sumergidos en una especie de limbo, ¿no? ¿Sí? Y creo que todos llevamos a cuestas una historia personal que de alguna forma nos perfila o nos define como personas, ¿no? Como individuos. Entonces, el título es alusivo a esa condición primera, ¿no? A la condición esencial de todo ser humano, el ser humano sufriente, el ser humano sensible, el ser humano que es capaz incluso de trastornarse por todas las cosas que le ocurren en su cotidianidad. Claro, hay un dicho que dice, quiero recordar tácitamente cómo dice, bueno, me olvidé en este momento, pero en todo caso, el libro, digamos, explora la parte interna del ser humano. Lo que dice, pues caras vemos, no sabemos, esa es la frase, caras vemos, corazones no sabemos. Es decir, podemos tener una cara sonriente, podemos tener un rostro radiante, quizás maquillado, ¿no es cierto? Quizás puesto algún dispositivo detrás de unas gafas. Detrás de una aparente sonrisa puede que haya un drama interno, y eso es lo que aborda precisamente lo intrínseco este libro, ¿no? Exactamente, sí. Y justamente todas las historias, a pesar de que hablan de la condición interna del individuo, está reflejado narrado de una forma que permite más bien apreciar las situaciones que moldean a esos individuos. Los personajes sufren y sufren mucho en el libro, en realidad. Pero también es una necesidad el título, ¿no? También hace referencia a esa necesidad que tenemos de vivir en la otredad, de vivir en la condición del otro, de transformarnos en el otro por unos minutos y percibir desde su sensibilidad todas esas vivencias, ¿no? Que atraviesa. Allí mismo hay algunas situaciones, ¿no? Creo que el primer texto que encara un poco el libro es un texto que hace referencia, creo, a un tema que si bien es de vieja data, ¿no? Lo hemos puesto allí de una forma un poco tragicómica, ¿no? El viejo tema de la disputa entre los ateos y los creyentes, ¿no? Mm-hmm. Y cómo esa disputa al fin de cuentas termina en una misma condición, que bueno, no me atrevo a decir más porque supongo que el lector tiene que también tener una sorpresa, exactamente, abrir las páginas y tener la sorpresa que le depara la lectura, ¿no? Claro, volvemos con Alexander Ávila. Él es editor de esta obra. No es muy grande, para los que son un poco ocupados o qué sé yo, que no les guste algo demasiado extenso. ¿Cuántas páginas tiene y algunas características ya técnicas de esta literatura, mi estimado Alexander? Bueno, o sea, el trabajo de la edición de un libro hacer un libro hay todo no una ciencia, pero todo un trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, son razones mismas por las que surge la editorial. Normalmente se cree que con un libro basta tener el texto y si tienes plata para la imprenta y ya tienes tu libro, ¿no? Pero no es tanto así. No. Un libro necesita corrección, necesita caerle un poco mal al mismo autor, ¿no? ¿Sí? Claro, o sea, necesita ese tipo de cosas porque yo también escribo. Entonces una cosa es estar en el lado de la cancha del autor y el lado de la cancha del editor. Entonces, cuando tú escribes, usualmente tus procesos cognitivos hacen que de alguna manera hermetices tu texto y no puedas identificar ciertas debilidades, lugares comunes o qué sé yo, cualquier tipo de error
tanto de forma como de fondo, ¿no? Claro. Entonces la otra lectura genera discusión en el mismo texto. ¿Qué hace el editor? ¿De pronto sintetiza ideas, clarifica el mensaje? ¿Qué es lo que Sí, hace? realmente se corrige el estilo, se corrige cuestiones de forma, o sea, de la obra en sí, del texto en sí. Sin alterar el mensaje. No, o sea, es que por eso el trabajo es conjunto con el autor. Yo trabajo con editor lojano, Darío Jiménez, es profesional en el ámbito de la literatura. Entonces, con los dos trabajamos la obra. Él me da sugerencias a mí y yo también, ¿qué le digo? Reviso sus sugerencias, converso con Ronald y vamos ensablando un texto. Siempre, y además de los dos, siempre tengo un lector fantasma, alguien que no está conectado con el mundo del trabajo editorial, pero desde su punto, porque hay que entenderle también más allá de los actores de la creación de un libro, ahí está la persona que va a recibir un libro, el que lo va a leer. Siempre desde la perspectiva del lector. Entonces es importante que un lector o dos lectores te digan, oye, me pareció bien, o sentí esto, o no sentí nada, ¿no? Un libro debe generar ciertas emociones, ¿no? Entonces es importante que el lector logra identificar este tipo de cosas. Te dice que el libro tiene algo, ¿no? Y si tiene algo es que es un buen libro. Entonces va por ahí, ¿no? Claro, es que este asunto de la neurolingüística, amigos, es digno de tenerlo en cuenta a la hora de hacer una obra como estas, porque una cosa es el pensamiento y el sentimiento del autor, procura comunicarlo, pero la pregunta es, ¿llega ese mensaje tal como quiso el autor? Entonces, he ahí el trabajo, primero del autor y luego también del editor. Sí, ¿Algo Miguel, que decir? sí, Miguel, si me permites. Claro, de hecho, lo que acaba de decir Alexander corresponde con el proceso, con el trabajo que se hace, ¿no? Y claro, es un trabajo que es digno de elogiar, ¿no? Porque, como él bien lo menciona, es tener el editor cumple la función de tener una percepción desde afuera, ¿no? Porque el autor construye una especie de mundo ahí, un mundo un poco, como bien lo dijo él, hermético, y es necesario que siempre desde los puntos de vista del lector y desde un editor se contrasten ciertos asuntos, ¿no? Allí en la obra. Y esta obra ha sido concebida justamente de una forma bastante compacta, como se aprecia, ¿no? en la extensión, en el formato del libro, porque bueno, es una obra que pretende llegar justamente a un público en la actualidad que andamos todos con prisa, creo, ¿no? Claro que con sí. prisa. Entonces, eso no merma en absoluto, claro, el trabajo que se ha realizado con cada uno de los textos, de ninguna forma, ¿no? Sino que es una cuestión más bien de corte estilístico, ¿no? Hay estilos que pueden ser mucho más prolijos, mucho más, digámoslo así, en un término un poco más abundante, ¿no? Más pomposos, y hay estilos que pueden ser mucho más lacónicos, mucho más concisos, mucho más breves, ¿no? En la exposición de lo que quieren manifestar. Eso creo que también es importante, ¿no? Rescatar el carácter de la obra. Es una obra que insisto, ha tratado de ser compacta, y allí en su breve extensión abarca 7 historias, ¿no? 7 historias, Alexander, ¿no? Hemos trabajado con 7 historias en 53 páginas. Así es. Es Claro. que yo siento que la obra de Ronald es, como decías, descriptiva, pero del suceso, de la psicología y de la historia en sí, pero no toma partido o no cae en barroquismos de describir a los personajes, es decir, el personaje es alto, es pequeño, ¿no? Sino es como que es directo a la llaga, ¿no? Ahí yo creo que ahí radica, a mi parecer, la fortaleza del libro, porque ahí es la psicología de los personajes y un poco el alboroto del momento, ahí está su fuerza, ¿no? Y para qué realmente yo creo que un mundo donde estamos tan cargados de información, dentro de una obra ponerse a describir más cosas, como que no simpatizo mucho con esa idea, sino más bien me gusta lo que les pasa.
Sí, y lo que nos pasa también como lectores, porque eso se genera a través de la lectura. El libro se titula Detrás de esa lápida se esconde el mar. Ronald, ¿es el primer libro, es la primera obra o ya se hizo otras antes? No, es la tercera entrega. Claro, los otros libros tenían un carácter totalmente diferente al actual. Como bien lo ha mencionado Alexander, en esto la psicología de los personajes se manifiesta en la acción misma, ¿no? En las situaciones mismas, se pone en evidencia a través de las acciones. Pero los libros anteriores, claro, han sido otras propuestas de corte un poco más erótico, de un poquito de carácter más experimental en algunas cuestiones, pero en esta se ha tratado al menos en esta obra, de que echemos un vistazo por nuestra cotidianidad y reparemos en aquellos seres que muchas veces no reparamos, ¿no? Nosotros estamos a veces tan ocupados en nuestra propia vida que somos un poco indolentes, ¿no? Ante lo que está aconteciendo en nuestro entorno, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, es el grito del silencio. Sí, algo así, ¿no? Algo así, claro. Claro. Un grito silencioso como el título de, si no me equivoco, de OE, ¿no? Del premio Nobel, algo así. Claro, lo que está pasando acá adentro, ese drama que solo nosotros nos entendemos, o tal vez ni entendamos, pero que sucede. De hecho, la obra trata no de ponerse en dilemas morales, ¿no? Deja a consideración del lector pues la interpretación que tenga de los acontecimientos. Bueno, como todo lector debe tener, ¿no? Esa libertad de poder decidir sobre lo que piensa o lo que siente o lo que cree comprender acerca de una obra, ¿no? Nosotros no estamos como autores para estar condicionando un poco la forma en la que los lectores acogen un libro. No se le hace juicio de valor. No, hay una propuesta clara de parte de editores y autores, pero es el público quien finalmente define el sentido último de una obra, ¿no? Es al menos mi percepción, no sé si la comparte Alexander a esta percepción, pero como autor es la percepción que tengo, ¿no? Al menos de lo que es una obra. Claro, autores jóvenes, amigos de obras literarias, vamos terminando. Alexander Ávila, cuéntenos cómo va a ser el acto de esta tarde en el que el público podrá tener en sus propias manos esta obra que por ahora lo está viendo solo en la pantalla o en el teléfono, pero puede hojearlo, puede adquirirlo inclusive, ¿no es cierto? Así es. Este día ya nos va a decir la hora precisamente en la Casa de la Cultura. Alexander. Sí, pues tenemos programado la presentación del libro a las 6 de la tarde en la biblioteca José Sánchez Ely de la Casa de la Cultura. En la parte baja. En la parte baja, sí. Elegimos el sitio porque es más cercano, ¿no? El tercer piso está como que... muy escondido. Tienes una biblioteca linda, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente nuestra idea siempre es que la literatura tiene que estar cerca a todas, ¿no? O sea, a veces se comete el error de ponerle en un trono a los libros y los autores están como que muy lejos y todo muy solemne, ¿no? O sea, creo que no tiene ningún sentido ese. Los que nos dedicamos a escribir, al final hacemos un trabajo como todos los trabajos, ¿no? Entonces básicamente generaremos un espacio de diálogo con Ronald, algo similar a lo que hemos hecho aquí, un poco sobre su experiencia creativa, sobre el trabajo con la editorial, qué sé yo, quizás nos tomemos un vino y conversemos un poco, ¿no? Que al final claro. Esto es comunicación, ¿no? Claro. Es lenguaje, la idea es generar cercanía con las personas. Y eso, los libros por presentación van a estar al valor de $5. Igualmente va a estar expuestos y a la venta toda la colección de la editorial. Son 8 libros. También yo traje mi libro Disonancias, bueno, que publiqué con otra editorial. Y bueno, entonces tenemos un espacio para los libros, ¿no? Para interactuar con ellos, para conversar con nosotros. Si nos quieren sacar el WhatsApp también, no hay problema. O sea, cada libro vale $5. Claro. O solo este. Y el WhatsApp 2. Ah, ya. Sí. Bueno, como ustedes ven,
Los amigos a los que entrevisto no son muy amigos ni de las tarimas ni de las plataformas, de esos aires de superioridad, más bien se sienten iguales a todos y quieren pues un coloquio un poco más amigable, más cercano con la gente que ame la literatura. Ok, 6 de la tarde ahí en la biblioteca de la Casa de la Cultura, en la planta baja, en plena esquina de la Soasti y 10 de agosto, si no me equivoco. Pues bueno, vamos a cerrar esto y dejamos en los minutos finales para que el autor haga la invitación y luego el editor. Bueno, cordialmente invitadas a toda la gente de la provincia, a la gente de toda la Amazonía, si es que está por aquí alguien cercano, que pueda acompañarnos esta tarde a las 6 en la biblioteca de la Casa de la Cultura. Estaremos presentando la obra y junto con la editorial Sur, y bueno, vamos a tener disponibles algunos ejemplares. Creo que Alexander puede decirnos algunas cuestiones más sobre el evento, ¿no? No, pues realmente no mucho, que todos los likes se debe cristalizar ahora, ¿no? O sea, lo que alimenta nuestro trabajo es que la gente asista, ¿no? O sea, sí. En esto no es un negocio de guita ni cosas por el estilo, ¿no? Sino realmente es de sentimientos, ¿no? De emociones. Y el hecho de que nos acompañen, de que estén ahí, de que hablen, de que se interesen, de que pregunten, eso es para mí lo más importante. Y lo que nos dice a nosotros que existe retroalimentación respecto a lo que hacemos, ¿no? Claro. Más allá de cualquier billetito, eso es lo que a nosotros nos queda. Y eso es lo que realmente importa de todo eso. O sea, que se interesen en esto, que den su valor, o por lo menos que se sientan inquietos, que se sientan curiosos por saber de qué se trata, ¿no? Claro. O sea, que el asunto convoque. Así que entonces 6 de la tarde esperamos de que esa biblioteca Julio Sánchez Eli esté repleta de personas, especialmente jóvenes, ¿no? Quienes quieran saber, bueno, ¿qué mismo se cuenta en estas? ¿Cuántas historias son? 7 historias. En estas 7 historias. Detrás de esa lápida se esconde el mar. Ese es el título del libro, pero adentro hay historias interesantes, lo que nos ha dicho. Y claro, ya me persuadió a mí y quisiera saber qué mismo dice ahí. Nos despedimos. Gracias a mis amigos. Muchas gracias, Miguel. Y a ustedes que están viendo el programa, pues 6 de la tarde en la biblioteca de la Casa de la Cultura. Nos estamos despidiendo. Esto fue la entrevista del día. Nacimos en Pastaza. Nacimos para impulsar el sueño de personas emprendedoras y visionarias. Crecimos en esta tierra, junto a nuestra gente. Pronto comprendimos que para los sueños no existen fronteras. Nuestro lugar está donde exista corazones llenos de sueños, esperando por hacerlos realidad. Provincia.